Y un día fulano de tal decidió convertirse en Ercole Lizardi, escritor, y particularmente escritor de literatura erótica. Bueno, alguno puede decir esto es pornografía, y alguno incluso, como tú recordabas, hasta te censuró, te criticó negativamente por eso que estabas haciendo. Sí. Las dos cosas vienen de la mano. Tú, cuando empezaste a asumirte como escritor y a escribir para publicar, presumo que pasaste del guión cinematográfico, televisivo, a la novela o al cuento, ¿el erotismo está presente desde siempre? La verdad es que nunca escribí ningún texto que no sea esencialmente erótica. Nunca, que yo me acuerdo al menos no. Quizá cuando era un chiquilín, cuando tenía 14, 15, 16 años y trataba de escribir y armar matetes ahí escritos, pero después no me acuerdo, no me recuerdo haber escrito nunca otra cosa más que erótica. ¿Tenés alguna idea de por qué? No, digo, sería lo mismo que preguntarle a Raymond Chandler por qué escribía novelas policiales. Bueno, es lo que te iba a decir. Si uno escribe novelas policiales, nadie te pregunta si sos un obsesivo de la policía. Cada uno tiene un tema que le significa particularmente un interés. Y es muy difícil saber por qué uno escribe ese tema y no otro. Joseph Conrad escribía novelas del mar. Creo que a nadie se le ocurría ir a preguntarle ¿por qué escribe novelas del mar? Y no pasa lo mismo en erótica. Parecería que en erótica hubiera que tener alguna razón. Bueno, no. Sí, tengo la misma razón que cualquier otro escritor. Bueno, estamos de acuerdo, pero a menos que tú seas comisario de policía, que es tu profesión y tu... Estos son los profesionales de la policía, pero erotismo y sexualidad tenemos todos. Más bien. Entonces, por eso creo que aún así, y asumiendo que también en la pregunta hay una cierta dosis de prejuicio, pero por lo menos te lo planteo, ¿no te parece que es una singularidad que tiene que ver obviamente con lo que todavía el erotismo ¿Una singularidad que escribir erótica? No, lo que a ti todavía te despierta de inquietud, de creatividad, lo erótico. Que todavía me despierta. ¿Todavía te interesa escribir cosas eróticas? Yo creo que el eros, la atracción erótica, es una de las, me parece casi de perogrullo lo que digo, lo dijo Freud con muchas mejores palabras. Es uno de los vectores básicos de la personalidad humana y es una de las cosas que hace más esencialmente al corazón de nuestra cultura, no occidental, sino humana. Entonces que uno encuentre una y otra vez el hilo conductor que lo lleva a un texto de erótica, me parece perfectamente razonable. No, yo no digo no sea razonable, pero vayamos juntos a recorrer librerías y veremos que, si bien puede haber erotismo o incluso pornografía, no es el vector dominante en la literatura, por lo menos de manera tan expresa o explícita como tú lo planteas. Sí, puede ser, pero vas a Internet y el negocio más grande del mundo, más grande que vender software, es vender pornografía. No literatura propiamente. Literatura también, la literatura también. Es cierto que la literatura pornográfica tuvo su momento en épocas en las cuales no existían los medios como existen ahora. Tuvo su momento más fuerte en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a comienzos del XX, pero no el eros, pero sí la sexualidad humana está en todas partes. Es el negocio más grande que hay. Es un negocio de billones y billones de dólares. De manera que en todo el mundo, además. De manera que quizá en las librerías haya pocos libros de erótica. En nuestras librerías montevideanas y más en general en las librerías en español. No sucede lo mismo en otros países. ¿Y por qué? ¿Te parece que esto hay factores culturales que pueden estar influyendo? Sin duda que sí. Sí, nosotros heredamos el capitalismo el catolicismo español. De manera que no es cualquier catolicismo, era mucho más fuerte, mucho más radical, mucho más censurador, mucho más prejuicioso respecto del sexo que otras formas de catolicismo. Probablemente del cristianismo. Claro, probablemente en Francia, que también son católicos, bueno, era predominantemente católico, se vivía de otra manera. De todas maneras, aún en las letras. Los franceses se sacaron mucho más rápidamente de encima el influjo de la Iglesia católica que los españoles, ¿no? Los españoles... Sí, fundamentalmente después de la Revolución. Sí, después de Franco. Sí, en España, claro. El acceso del español a la franqueza en temas de sexualidad o de erotismo es muy, muy reciente. Los franceses rompieron esas barreras hace muchísimo tiempo. No, por eso te decía, seguramente... Y nosotros heredamos, de alguna manera, entre otras cosas que heredamos de España,
buenas y malas, entre otras cosas, heredamos el prejuicio en relación a lo sexual. Pero viste que todavía hablando de prejuicio, creo que hablando de erotismo es inevitable ir del prejuicio a, bueno, a la verbalización o a la creatividad o a la teorización sobre lo sexual y sobre el prejuicio. Todavía exista probablemente en países más puritanos esa idea tan pacata, tan puritana, de que la literatura tiene que ocuparse de temas nobles, de temas que te eleven. Sí, acá me lo dijo directamente con esas mismas palabras. Ah, no son cosas mías, entonces. Se tomó la libertad de decírmelo un crítico, otra vez, disculpen los amigos de Brecha, pero otra vez de Brecha, que sí, que dijo que bien que escribe este señor, en una nota que escribió muy elogiosa, diciendo que bien que escribe este señor, pero si escribe también, ¿por qué no se dedica a cosas más serias? Claro. Digo, bueno. Bueno, la ventaja es que en Francia eso mismo se lo plantearon a Voltaire. Claro. Hace ya un par de siglos antes, ¿no? Esto es como es. Yo en eso tengo mucha paciencia. ¿Qué voy a hacer? Pero de todas maneras, gracias a... Pero a ver si me entiendes, porque tú hablas de una y otra vez de crítico de una publicación, pero al margen de esa, hay en la sociedad, eso responde a cierto concepto en la sociedad, que lo vinculado al sexo, en el mejor de los casos, es lúdico, en el peor es una perversión. Sí, bueno, creo que la razón más profunda para explicarlo es lo que te dije, ¿no? Nosotros pasamos del puritanismo católico, o sea, del prejuicio y de la censura católica, pasamos a la de la izquierda. Ahora es curioso, porque si ese mismo crítico le preguntás por Delmira Agustini, por decirte algo, te va a hablar maravilla, de una manera admirativa, ¿no? Seguramente que sí, y era una literatura muy intensa desde el punto de vista del Eros, ¿no? Muy intensa. Aparece también en tu literatura, obviamente, los géneros, donde hay toda otra área específica de prejuicio, sobre todo vinculado al sexo. ¿Cómo lo manejas en...? ¿Cómo los géneros? Los géneros, el hombre y la mujer. Sí, el tipo que es siempre un vínculo heterosexual, por ejemplo. Mira, yo pienso que mi literatura específicamente es acerca del deseo. Creo que el corazón de mi literatura es ese, no es acerca de la cópula humana, ni de cómo conseguir placeres inauditos en materia sexual, sino que es exactamente acerca del desear. Y el deseo, creo que casi es una verdad de perogrullo, el deseo no tiene un objeto en sí mismo. El deseo tiene objetos singulares, pero no objetos generales. Creo que se puede desear tanto una persona de un sexo como del otro. El deseo lo que tiene de singular en todo caso es que es por definición imposible de satisfacer. Porque el día de satisfacer deja de ser deseo. Estoy de acuerdo contigo y ese es uno de los lados de lo que hago, es tratar de comprender la reacción de la gente frente a esa peculiaridad del deseo que consiste en que nace con una fuerza inaudita que nos atrae, que nos arrastra con una fuerza tremenda hacia otra persona, que conduce necesariamente a una especie de frustración y que termina por apagarse. El deseo. Sí. Pero ves que de nuevo tenemos que ir a la comparación con Raymond Chandler o con otros autores, porque seguramente Chandler no vivía en persecuciones policiales y pendiente a ver si agarraba o no al delincuente, al estafador o al asesino. Seguramente que no. Sin embargo, podemos imaginarnos que Hércules Elizalde, como cualquier persona más o menos normal, tiene su propia sexualidad. Y la búsqueda del placer y la búsqueda de la literatura se corresponden o son dos expresiones de tu psiquis o de tu vida personal diferente. Según yo lo veo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi vida es mi vida, mi literatura es mi literatura. La literatura está hecha de muchas cosas. Está hecha de las personas que conoces, de los relatos que te hacen esas personas, de los libros que leíste, de las películas que viste, de tu reflexión acerca del mundo, de tu propia experiencia en el mundo. Es una especie de gran sancocho, la literatura, en el cual mezclamos una cantidad muy grande de cosas. ¿Ves cine erótico particularmente? ¿Hay buen cine erótico? Hay muy poco, pero hay películas eróticas importantes y quiero decir, el deseo, la atracción humana, yo creo que si se sacara del cine no habría películas. Claro, sí, está. Vamos a decirlo en pocas palabras. Sí. Es el tema del Quijote también en el fondo. Sí, de la Ilíada después de todo, ¿no? Entonces digo,
en realidad la cuestión del deseo y las consecuencias de desear están en toda la cultura, están por todas partes. Lo que no hay tanto son obras que tomen específicamente esa cosa inasible, incomprensible, porque no existe una teoría del deseo. No existe. Entonces, que tome eso como tema y que intente analizarlo con una lupa. Eso no existe. Se lo toma como, bueno, como una especie de sobreentendido. Hay películas que sí lo estudian. Te doy ejemplos que creo que mucha gente conoce. Por ejemplo, La muerte en Venecia de Scott. Sí, claro, por supuesto. Es una película acerca del deseo. Y aún en un formato más comercial, recordemos el impacto que tuvo Emanuel en la década del 70. ¿No? Una Sí. película, ya podemos llamarla comercial, pero bueno, yo recuerdo probablemente con la sensibilidad de mis 18 o 20 años, Claro. o menos, el fuerte contenido específicamente erótico que tenía la película. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo prefiero recordar La muerte en Venecia. Bueno, no, Muerte en Venecia, porque, obviamente. porque es la obra de un gran maestro. Claro. Era un artista superlativo. Y lo que hace es eso, es estudiar la reacción de un tipo cuando se da cuenta de que en él crece una cosa que imposiblemente no puede luchar contra esas cosas, que lo une a ese chico y no puede luchar contra eso. Y la película trata acerca de cómo se esfuerza por frenar ese deseo y cómo finalmente cede a él y consigue una forma sencilla pero y última y final de felicidad, ¿no? Estoy recordando de esa época, por ejemplo, la versión de Kubrick de Lolita. De Vladimir Nabokov, por ejemplo. Exactamente. ¿No? O sea, no son tantas las películas, a pesar de que el deseo Sí. está en la base de la mayor parte de la ficcionalización que se hace en Occidente, no son tantas las películas que lo toman como punto neurálgico y que intentan atraparlo, ¿no? Lo que pasa que volvemos a lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Lolita estaba lo prohibido, porque ella era una chica que tenía hasta un vínculo familiar y era una adolescente. Siempre que aparece el deseo, necesariamente aparece, por lo menos en tu literatura, vamos a ser más específicos, aparece de alguna forma lo prohibido o lo no alcanzado. No, en mi literatura no particularmente. En mi literatura la gente tiende a conseguir realizar su deseo. El problema es, de alguna manera, o el tema es un poco, qué es lo que sucede cuando se lo alcanza, qué es lo que hay ahí, qué es lo que encuentra cuando desata ese paquete. Es un poco ese el tema de lo que yo hago. Bueno, ahí puede haber dos teorías. A ver si una es que después que lo alcanzaste, lograste satisfacer tu deseo, ya no es más un deseo. Por lo tanto, tenés un problema. Y es que aquello que tanto buscaste ya no lo tenés más como horizonte. El otro es que se vuelva algo inmanejable, que siga siendo... Ese es el tema de una película muy famosa de los años 70, que se llamaba, la película de Nagisa Oshima, El Imperio de los Sentidos. Sí, cómo no. Precisamente el tema de la película de Oshima es que lo que plantea Oshima es que cuando el deseo no tiene ningún control, cuando crece y no deja de crecer, conduce a la locura y a la muerte. Sí, y a la mutilación, no me vas a acordar de la película, ¿no? Ese es el tema de la película de Oshima, ¿no? Y eso te he dado esos dos ejemplos, porque de alguna manera son lo que yo hago en mi modesta escala y guardando la distancia que te quiera guardar, Sí. es lo que yo hago. Trabajar sobre la cuestión del deseo y tratar de analizarlo. Es una extraña cosa, es una extraña cosa muy difícil de comprender esa fuerza brutal que nos atrae hacia una persona específicamente y hacia ninguna otra, sino hacia esa persona. Y bueno, ¿y qué sucede cuando negamos ese deseo o cuando accedemos a ese deseo o cuando lo logramos? Esos son los temas que manejo, ¿no?